Y de la misma forma, darle la bienvenida al doctor Ricardo Cosio desde Perú, desde el país de Perú, que nos va a dar una masterclass muy interesante con relación a lo que serían los métodos y técnicas de investigación. Gracias por su presencia, doctor Ricardo. Para eso voy a presentar brevemente un resumen. Bien, para esto me voy a tomar el atrevimiento de poderles mencionar un breve resumen de su currículum y al mismo tiempo decirles que esta masterclass está determinada de métodos y técnicas de investigación y que tiene un nivel internacional. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Cosio Borda de la Universidad de Norbert Wiener de posgrado y que de alguna manera apoya en una colaboración académica con la maestría en Psicología de las Organizaciones y Gestión del Talento Humano. Antes de presentarles, le cedo la palabra al doctor Javier López González, quien de alguna manera le da la más cordial bienvenida. Adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero expresar mi felicidad en esta tarde porque estamos hoy demostrando esta parte del gran trabajo hacia lo que es la especialización y el trabajo en la investigación e intervención. Este posgrado ha sido creado con un carácter de manera internacional en el cual pues podemos ver desde la plantilla docente, pero ahora se impulsa más lo que es el trabajo de las clases espejos. En ese sentido, felicito al doctor Rodolfo, quien ha gestionado esta vinculación para estas clases espejos, y doy el agradecimiento al doctor Ricardo Cosio Borda porque nos acompaña el día de hoy y nos pueda compartir con nosotros esta clase sobre métodos y técnicas de investigación. Gracias, doctor Ricardo. Las puertas de aquí de la Facultad de Psicología están abiertas. Muy amable. Espero que las aprovechen cada uno de los jóvenes de este posgrado. Gracias, doctor Rodolfo. Muchas gracias, doctor Javier. Y bueno, de aquí en adelante solamente me tomo un espacio de tiempo para presentar y primero que nada darle las gracias a la doctora Gloria Noriega Monar, coordinadora académica de la maestría en gestión en salud de la Universidad Norbert Wiener, quien ha gestionado con un servidor todo este trabajo de masterclass y clases espejo entre los dos países y entre las dos maestrías, tanto la maestría que ella coordina y esta de nuestra Universidad Veracruzana. Bien, asimismo, me tomo el atrevimiento de presentar al doctor Ricardo Cosio en relación de su trayectoria internacional y destacada su ética y proactividad con un sinnúmero de competencias en gestión de indicadores académicos, estándares y de acreditación y gestión, que de alguna manera implica como una experiencia en gestión curricular y acciones de internacionalización. Posee habilidades de innovación académica, generación de convenios y estrategias para disminuir la deserción y mejorar la retención estudiantil. Exhibe una capacidad en liderazgo concreta, tanto en contextos académicos como empresariales. Se enfoca en logros y metas y resultados con el desarrollo de conocimientos y competencias en trabajos de investigación, tomando en cuenta el análisis y resolución de problemas, así como la redacción de artículos científicos de corte internacional y de opinión en la elaboración de informes de gran calidad en relación a la organización de eventos culturales y académicos. Su competencia en la gestión de proyectos está respaldada por una amplia red de contactos a nivel nacional e internacional. Obviamente, le damos la más cordial bienvenida al doctor Ricardo y no le quito más tiempo. Doctor, nos gustaría escuchar su charla y sus capacidades y conocimientos ante esto. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la presentación, estimado doctor Rodolfo. Un cordial saludo a todos los presentes. A nombre de la Universidad Norbert Wiener, es para mí un honor, un placer poder compartir este espacio con usted, el cual espero que sea bastante fructífero, de mucho beneficio y que pueda contribuir con el proceso de formación que cada uno de ustedes ha decidido o ha emprendido.
En ese sentido, bueno, voy a iniciar la presentación. Em, el masterclass denominado Diseño Metodológico, vamos a hablar acerca de lo que es básicamente, si bien es cierto, técnicas y métodos, pero vamos a darle una orientación más completa para poder enfocar de una manera más acertada qué técnicas, qué métodos deberían corresponder a cada enfoque de investigación según lo que vamos a ir planteando durante la presentación. ¿Sí? Bueno, dicho esto, en primer lugar, vamos a hablar un poco acerca de los tipos de investigación, ¿sí? Es importante partir hablando acerca del tipo de investigación. Normalmente, cuando nosotros hablamos de investigación, esta la podemos clasificar en dos tipos, la básica y la aplicada. Aunque, sin embargo, hay teorías o posturas recientes que hablan también de un punto medio, que es la investigación sustantiva, pero vamos a enfocarnos o vamos a tomarlo desde el punto de vista de la investigación básica y de la investigación aplicada, ¿no? Entiéndase que cuando hablamos de una investigación de tipo básica, nos estamos orientando a que es una investigación que tiene como objetivo básicamente ampliar el conocimiento teórico y general. Es decir, una investigación básica lo que su mayor aporte es contribuir al enriquecimiento de la teoría, ¿no? Entonces, una investigación básica está muy orientada justamente a contribuir en términos teóricos a determinada disciplina, ¿sí? Mientras que la investigación aplicada, ¿no? Como su nombre lo indica, lo que busca es aplicar justamente esa teoría a contextos más específicos para brindar soluciones que terminen impactando de una manera social, que terminen generando algún beneficio social. Entonces, la investigación aplicada lo que busca básicamente es esa teoría, respaldado en esa teoría, aplicarla a contextos particulares, a situaciones particulares, para proponer soluciones ante las problemáticas identificadas, ¿sí? Entonces, en ambos casos, cuando hablamos del tipo de investigación, ¿no? Podemos referirnos tanto a la investigación básica como a la investigación aplicada, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, en algunas disciplinas, ¿no? Como disciplinas vinculadas a las ciencias empresariales, a las ciencias de gestión, ya que estamos hablando ahí en tema de gestión del talento humano, cuando entramos al tema de la empresa, al tema de las organizaciones, muchas de las investigaciones tienden a estar orientadas a ser de tipo aplicada, ¿no? Porque lo que buscan esencialmente no es generar nueva teoría o en todo caso, digamos, robustecer la teoría que ya existe, sino básicamente lo que buscan es, con la teoría que se cuenta en la actualidad, poder aplicarla, proponer soluciones a determinadas situaciones o a determinados contextos, ¿no? Entonces, es muy probable que muchas de las investigaciones que se manejen en el campo de las organizaciones, en el campo organizacional, tienden a ser investigaciones más de tipo aplicada, ¿no? Muy bien, esto era un primer punto con lo cual quería partir. Adicional a ello, es importante hablar del diseño de la investigación, ¿no? Los diseños de la investigación. Nosotros dentro de, y bueno, y antes de hablar de los diseños de investigación, me gustaría hablar un poco acerca de los enfoques de la investigación. Cuando nosotros hablamos de la investigación, nosotros podemos tener, digamos, diversos enfoques. El enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo, y también por ahí podemos hablar de lo que es un enfoque mixto, ¿no? Que básicamente toma parte de lo cuantitativo y toma parte de lo cualitativo para desarrollar una investigación. Entonces, una investigación puede tener un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, o en todo caso puede tener un enfoque mixto que toma tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, hay que tener en cuenta que nuestros estudios, nuestra investigación, va a estar más orientado en la recolección y procesamiento de datos numéricos. Principalmente aplicamos o acompañado de estadística, ¿no? Por ahí de algunas ecuaciones, por ahí de modelos econométricos, econometría, regresiones lineales, ¿no? Digamos, procesamos la data obtenida para llegar a
los resultados y para luego establecer ciertas posturas, ciertas conclusiones de la investigación. Entonces, cuando hablamos de una investigación cuyo enfoque es cuantitativo, ¿no? Es necesario precisar que la orientación está más en el procesamiento de data numérica, de data que se ampara en la estadística, en herramientas estadísticas, ya sea a nivel descriptivo, a nivel, digamos, inferencial, pero básicamente cuando nosotros desarrollamos una investigación cuantitativa, la data es numérica y por ello empleamos la estadística esencialmente para poder procesarla y para poder llegar a determinadas conclusiones según los objetivos que tenga nuestra investigación. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de una investigación cualitativa, vuelvo a repetir, hay que tener en cuenta que acá la orientación ya cambia. La información que buscamos recolectar está más orientada al recojo de experiencias, de percepciones, de concepciones, ¿no? Por parte de los sujetos de estudio, ¿no? En este caso, una investigación cualitativa, por ejemplo, ¿no? Suele utilizar o suele emplear, por ejemplo, una de las herramientas, ¿no? Como una guía de entrevista. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo es recoger la mayor cantidad de información por parte del sujeto, de la persona que está siendo parte del estudio, ¿no? Entonces, las investigaciones cualitativas no se enfocan en data numérica, lo que se enfocan es en recoger información que nos ayuda a comprender mejor ciertos fenómenos, ciertas situaciones, ciertas circunstancias, ciertos hechos. Y esta información que nosotros recogemos, básicamente es información de carácter narrativo, ¿no? Concepciones, descripciones de determinadas experiencias, ¿no? Percepciones de determinadas circunstancias, situaciones o hechos, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa está más orientada a justamente lo que les acabo de mencionar. No se orienta al tema numérico, sino más al tema de la obtención de información de carácter más narrativo, ¿no? Que describa determinados hechos y normalmente para comprender determinadas situaciones, determinadas circunstancias. Y por otro lado, tenemos la investigación que tiene un enfoque mixto. Las investigaciones con enfoque mixto toman de ambos, ¿no? Porque consideran que no solo basta con la explicación a nivel cualitativo o a nivel cuantitativo para poder dar respuesta a determinada problemática, a determinada situación que se pretende investigar, ¿no? Entonces, hay investigaciones que para complementar el ámbito que busca desarrollar la investigación, recurren a una investigación más que nada de carácter mixto, ¿no? Una investigación que tiene un enfoque mixto, ¿no? Y claro, y algunas investigaciones, por ejemplo, que tienen la intención más que nada de no solo recoger información y procesar, sino que básicamente aquellas investigaciones que aplican el enfoque mixto son aquellas investigaciones que en primer momento buscan diagnosticar para luego, en todo caso, intervenir, proponer determinadas opciones de mejora ante los resultados iniciales que se han obtenido. Entonces, aquellas investigaciones que no solo buscan describir o analizar determinada problemática, sino que además buscan intervenir sobre esa problemática, normalmente esas investigaciones tienden a aplicar un enfoque más de tipo mixto, ¿no? Sin embargo, estos tres enfoques son válidos dependiendo de lo que nosotros busquemos, ¿no? Si nosotros estamos más orientados al tema numérico y queremos demostrar, por ejemplo, relaciones, queremos buscar, queremos explicar determinada circunstancia con un modelo o una ecuación, por ejemplo, ¿no? Probablemente la investigación o el enfoque que más me corresponda sea un enfoque cuantitativo.
Sin embargo, si yo quiero más que nada comprender algún fenómeno y recoger los hechos, las experiencias que los sujetos de estudio han experimentado ante determinadas circunstancias, probablemente mi investigación tienda a ser más que nada con un enfoque cualitativo. Y si en todo caso deseo aplicar de ambos, estamos hablando ya de un enfoque más mixto, ¿no? Un enfoque mixto, ¿sí? Entonces, digamos que estos son los enfoques de investigación que nosotros podemos trabajar. Por otro lado, tenemos el diseño de investigación, ¿no? Los diseños de investigación. Normalmente, esto suele ser muy clásico de definir en investigaciones que tienen un enfoque más que nada cuantitativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de investigaciones que tienen un enfoque cuantitativo, nos enfocamos bastante en definir el diseño de investigación. Y el diseño de investigación puede ser o experimental o no experimental. Y cuando hablamos de diseños que son no experimentales o experimentales, procedo a explicar a continuación a qué me refiero. Un diseño de investigación, por ejemplo, de características no experimental, ¿no? Es una investigación que no somete las variables del estudio a determinadas circunstancias, a determinadas situaciones. Simplemente estudia las variables bajo las circunstancias en las que se encuentran. No busco alterar esas circunstancias para ver el comportamiento de esas variables en diferentes escenarios. Simplemente pretendo analizar y comprender cómo se comportan esas variables en las circunstancias, en el escenario en el que yo las he encontrado. Sin embargo, un estudio experimental, en cambio, sí somete las variables a de diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Como su nombre lo indica, lo que busco es experimentar cómo se comportan las variables en determinados o diferentes escenarios, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de diseño: el diseño no experimental y el diseño experimental. Vuelvo y repito, el diseño no experimental está orientado a aquellas investigaciones que no buscan someter las variables a diferentes escenarios, a diferentes situaciones, a diferentes circunstancias. Simplemente, en el estado normal en que se encuentran esas variables, se aplica la investigación. En cambio, la investigación experimental sí lo que busca es someter esas variables a diferentes escenarios, a diferentes situaciones, para ver cómo se comporta en cada uno de esos escenarios, ¿ya? Entonces, bajo esa característica, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones experimentales o las investigaciones que tienen diseño experimental suelen darse o aplicarse mucho, por ejemplo, en las ciencias médicas, ¿sí? Por ejemplo, aquellos estudios que de seguro se aplicaron no solo en China, sino a nivel mundial, y no solo aquellos países que lograron la vacuna para el COVID-19, sino en realidad en todos los países, existieron estudios experimentales que se enfocaron, por ejemplo, a investigar sobre una vacuna que pueda combatir el tema del COVID-19, ¿no? ¿Y por qué era un estudio experimental? Porque normalmente en los estudios experimentales la característica es la siguiente. Y bueno, quería ver si puedo utilizar acá. Bueno, no me permite, pero igual les explico. La característica es la siguiente en los estudios experimentales. Normalmente en los estudios experimentales yo tomo un pretest, ¿no? Antes de realizar el experimento, lo que hago es hacer un pretest a los sujetos de estudio, ¿ya? Imaginemos que nosotros queremos hacer una investigación sobre, a ver, nosotros queremos hacer una investigación para determinar cómo con las capacitaciones de metodologías de enseñanza, esto puede impactar en las competencias o las capacidades del personal docente de una universidad. Entonces, yo quiero hacer una investigación para demostrar que con las capacitaciones, el personal docente de una universidad puede mejorar su metodología de enseñanza, ¿no? O mejor dicho, puede mejorar sus competencias para poder enseñar, ¿ya?
Entonces hago una investigación experimental. ¿Y en qué consiste esta investigación experimental? Primero hago un pretest. ¿Qué es un pretest? Hago una prueba antes de realizar el experimento, antes de aplicar la investigación. Y este pretest lo voy a hacer, en este caso, siguiendo el ejemplo que les menciono, lo voy a aplicar a los profesores, a los docentes de esta universidad. Y en este pretest lo que pretendo medir es cuáles son las competencias que tienen actualmente esos profesores sin haber aplicado, sin haber intervenido, sin haber desarrollado alguna capacitación. Entonces, aplico el pretest y, bueno, me da como resultado que los profesores, bueno, tienen ciertas competencias desarrolladas, como algunas que todavía les falta reforzar. Entonces, ya con esta información procedo a realizar el experimento como tal. Pero para desarrollar el experimento, yo voy a determinar dos grupos con los cuales voy a trabajar. Digamos, o llamémosle dos muestras. Una muestra va a ser parte del grupo de docentes o del personal docente de la universidad, un número de docentes, los cuales se van a llamar grupo de control, y vamos a tener otra muestra que va a estar conformada por otros docentes que los vamos a llamar también de la universidad, de la misma universidad, que los vamos a llamar eh, ah, muy bien. ¿Me podrían confirmar si están viendo si están viendo la diapositiva diseño de investigación? Sí, doctor. Sí. Ok, muy Sí, bien. se ve. Ok, perfecto, muy bien. Sí. Entonces, bien, continúo con el ejemplo. Les decía entonces, ¿no? Vamos a tener un primer grupo que va a ser el grupo de control, los cuales van a estar conformados por un grupo de profesores de la universidad, y vamos a tener otro grupo que se va a llamar grupo experimental, el cual va a estar conformado por también profesores de la universidad. Sin embargo, estos dos grupos, que corresponden a muestras del total del profesorado o del grupo de profesores de la universidad, van a ser seleccionados de forma aleatoria, ¿ya? Para no generar, pues, digamos, para no interferir en los resultados o alterar los resultados que pueda tener la investigación. En este caso, entonces, después de aplicar el pretest, lo que hago es determinar, ¿no? Dos grupos. Un grupo que voy a llamar grupo de control y otro grupo que voy a llamar el grupo experimental. Ambos grupos tienen que ser muestras que hayan sido definidas de forma aleatoria, ¿ya? Luego de ello, empiezo a aplicar el experimento, empiezo a aplicar las capacitaciones. Las capacitaciones las voy a aplicar únicamente para el grupo experimental. El grupo de control van a ser aquellos profesores a los cuales no les voy a brindar la capacitación. Y el grupo experimental va a ser el grupo de docentes que sí van a recibir la capacitación. Entonces aplico el plan de capacitación y el grupo experimental es el que recibe la capacitación, mientras que el grupo de control no recibe ninguna capacitación. Al terminar las capacitaciones, el experimento, ¿qué es lo que procedo a desarrollar? Procedo a desarrollar lo que se llama el post-test, ¿ya? ¿Y qué es el post-test? El post-test es cuando yo aplico nuevamente una evaluación a estos maestros para identificar qué nivel de competencias tienen. Entonces le aplico la misma evaluación, se lo aplico a los profesores del grupo de control, los cuales no han sido sometidos a ninguna capacitación, y la misma prueba se lo aplico a los profesores que son parte del grupo experimental, los cuales se han sido beneficiados por las capacitaciones. Entonces, al final de esto, me dan los resultados. Y los resultados me dice de que de repente, después de aplicar el post-test, ¿no? Me doy cuenta de que las competencias del grupo experimental
ha incrementado sustancialmente, mientras que las competencias del grupo de control no han surtido efecto, simplemente se han mantenido tal cual como la hemos encontrado en el pretest. O de repente los resultados nos dicen otra cosa, nos dicen, bueno, si bien ha habido una mejora en el grupo experimental, pero esta mejora ha sido mínima, las competencias no se han desarrollado del todo, o no ha habido una mejora significativa, ha habido un incremento pero poco significativo para todo el esfuerzo que demanda hacer unas capacitaciones y todos los recursos que demandan para hacer estas capacitaciones. Entonces, los estudios experimentales nos ayudan a justamente validar, ¿no?, si algún experimento como este realmente va a tener un resultado esperado o no tiene el resultado esperado, ¿no? Entonces, eso es un estudio experimental. Como se dan cuenta, en este ejemplo que yo les he dado, la variable, ¿no?, que en este caso serían las competencias, ¿no?, las competencias de enseñanza de los profesores, estas competencias de enseñanza han sido sometidas a diferentes escenarios. A un escenario en el cual tenemos a maestros que no son capacitados y a otro escenario en el cual tenemos a maestros que sí son capacitados. Entonces, allí hay una manipulación de la variable. La variable la estoy sometiendo a diferentes escenarios para ver cómo se comporta y qué resultados me trae en cada uno de esos escenarios. Por eso es que se llama estudio experimental. Mientras que en los estudios no experimentales, yo no someto la variable a ese tipo de experiencia. Únicamente estudio la variable como tal. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio no experimental de las competencias de los maestros de una universidad, en este caso, simplemente lo que hago es aplicar, ¿no?, un test a los maestros para ver cuál es su nivel de competencias. Nada más. Y no someto la variable a diferentes escenarios para ver cómo se va comportando, ¿no? Simplemente lo que hago es medir la variable en su situación real sin someterla a manipulación. Entonces, los estudios no experimentales no manipulan las variables. Los estudios experimentales, en cambio, sí someten la variable a diferentes escenarios, precisamente porque buscan someterlas al experimento, porque buscan básicamente manipular las variables para ver cómo se comportan, ¿no? Y les ponía el ejemplo del COVID-19 porque así se dio. Así se dio como así se experimentó para el tema de la vacuna, ¿no? Se aplicó un estudio experimental en la cual, digamos, también hubieron dos grupos, no dos muestras. Una muestra eran aquellas personas a las cuales se les aplicaba el placebo, ¿no? Que básicamente es se les inyectaba algo que no le hacía, no modificaba nada su organismo y que no era ninguna vacuna, simplemente se les simulaba que se les estaba inyectando la vacuna. Y a otro grupo sí se les inyectaba la vacuna, ¿no? Entonces, luego de haber cumplido con las dosis necesarias de la vacuna, se veía pues cuál de los dos, de las personas de los diferentes grupos estaba menos expuesta a contagiarse del COVID, ¿no? Entonces, y con eso medían también la eficacia de la vacuna, ¿no? Para ver qué tanta diferencia hay entre aquellos que sí han sido sometidos a la vacuna versus aquellos que simplemente han recibido el placebo, nada más, ¿no? Entonces, básicamente, por eso les decía que en el campo de las ciencias médicas se da mucho los estudios experimentales, pero no solo en el campo de las ciencias médicas, la psicología también, por ejemplo, ¿no? Y en el campo organizacional también lo podemos dar, sobre todo cuando estamos en el ámbito de la gestión del talento humano, del recurso humano, también podemos aplicar estudios experimentales, ¿no? Sin embargo, sí hay una mayor predisposición de repente a que existan estudios no experimentales en el campo organizacional. Estudios no experimentales que básicamente no someten a manipulación las variables, ¿no? Muy bien, eso era algo que quería comentarles.
Luego, por otro lado, me gustaría hablarles acerca de lo que es, digamos, los cortes de las investigaciones. Las investigaciones tienen dos tipos de corte. El corte transversal o transaccional o el corte longitudinal. Cuando nosotros hablamos del corte transversal, nos referimos a aquellas investigaciones que recogen información en un momento específico de tiempo, ¿no? Normalmente aquellas investigaciones que se enfocan a un solo momento en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy desarrollando una investigación en la cual para recoger información voy a aplicar un cuestionario con una escala de Likert a mi muestra. Y este cuestionario lo voy a aplicar lo voy a aplicar en noviembre del 2023. Ese, por ejemplo, es un caso de una investigación de corte transversal, transeccional. ¿Por qué? Porque se está enfocando a recoger información y procesar información que ha sido obtenida en un momento específico de tiempo, ¿ya? Sin embargo, también tenemos otros cortes de investigación, que son las investigaciones longitudinales. Las investigaciones longitudinales, en cambio, señores, son investigaciones que recogen información, que recolectan data de diferentes momentos en el tiempo. Por eso se llama longitudinales. Normalmente se desarrollan muchos estudios longitudinales en el campo de la economía, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque yo tengo que recoger información de diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio, una investigación sobre la evolución del el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces voy a recoger información de cómo en 1990 estaba el PBI, en 1991, 92, así hasta la actualidad. Entonces se llama estudio longitudinal porque voy a recoger información, obtener información y procesar información de diferentes momentos de tiempo, ¿no? Los estudios, por ejemplo, que son históricos, investigaciones que tienen una característica un tanto histórica, ¿no? Estudios descriptivos, algunos de ellos, tienden a desarrollar investigaciones de carácter longitudinal, porque toman varios periodos de tiempo para recolectar información y para luego procesarla, ¿ya? Muy bien. El diseño de investigación que ya les expliqué, que puede ser experimental o que puede ser no experimental, ¿no? Muy bien. Los enfoques de investigación, que también era algo que ya les había comentado, que podemos tener dos enfoques bastante marcados, el enfoque cuantitativo, orientado más a la parte estadística, a la parte de la data numérica, el enfoque cualitativo, que está más orientado a comprender los fenómenos y que se basa básicamente en ser más narrativo, que busca obtener más que busca comprender los fenómenos, que busca recoger experiencias, que busca recoger percepciones, concepciones de determinadas situaciones, ¿no? Bien, por otro lado, en las investigaciones, por ejemplo, ya que estamos hablando de la investigación de enfoque cuantitativo, tenemos diferentes niveles de investigación, ¿ya? ¿Cuáles son esos niveles? En las investigaciones cuantitativas, por ejemplo, nosotros podemos manejar los siguientes niveles. El nivel exploratorio, el nivel descriptivo, el nivel correlacional y el nivel explicativo. Cuando hablamos de que una investigación es exploratoria, nos referimos a que una investigación está orientada a que normalmente son investigaciones las cuales buscan investigar, valga la redundancia, situaciones, fenómenos, hechos que son recientes y que no tienen mucha investigación por detrás, que no tienen muchos antecedentes de investigación por detrás. Entonces, las investigaciones exploratorias buscan comprender en términos generales, ¿no? Determinado fenómeno, determinadas circunstancias. Son investigaciones bastante, digamos, si se quiere el término, bastante básicas, no tan complejas, ¿no? Por otro lado,
tenemos las investigaciones que están en el nivel descriptivo. Investigaciones descriptivas son aquellas que únicamente buscan describir, ¿no? Determinado hecho, determinada problemática. Son investigaciones que recolectan información, que recolectan data y que luego lo que hacen es describir esa data, esa información recolectada, ¿sí? Pero no hay un mayor análisis, simplemente son estudios que describen los hechos como los encuentran, ¿sí? Que describe la data como la obtiene, como la encuentra. Y luego tenemos las investigaciones correlacionales. Las investigaciones que tienen un nivel correlacional son aquellas investigaciones las cuales tienen la característica de medir la relación entre dos variables o más. Es decir, buscan ver cuál es la relación que tiene una variable con otra o más de dos variables. Pueden haber estudios correlacionales que tengan 3, 4 o 5 variables, ¿no? Pero mínimo para que exista un estudio correlacional tienen que haber dos variables, ¿sí? En los estudios correlacionales suele cometerse un error muy frecuente, que es hablar de variables dependientes y de variables independientes, ¿no? En este caso, un estudio correlacional no tiene variables dependientes e independientes porque yo no busco medir causalidad, yo no busco medir impacto. Lo que busco medir es la relación que existe entre una variable con otra, ¿ya? En este caso, tengo variable 1, variable 2, y si tuviera más variables, pues simplemente numerarlas, ¿no? No tengo variable dependiente e independiente. Los estudios correlacionales simplemente buscan determinar la relación entre una variable con otra. Y para determinar la relación con entre una variable y otra, evidentemente puedo aplicar pruebas estadísticas, ¿no? Que me ayuden a calcular el coeficiente de correlación, ¿no? Para ver cuál es ese nivel de correlación precisamente que tienen estas variables, ¿no? Entonces, los estudios correlacionales están sustentados en una estadística no solo descriptiva, sino más que nada una estadística más inferencial. Por otro lado, pasamos a los estudios explicativos, que están un escalón más arriba, porque los estudios explicativos ya no solo se enfocan en ver el tema de la relación, sino lo que buscan más que nada es ver el impacto entre una variable y otra. Cómo es que una variable puede influir, cómo es que una variable puede impactar en otra. Los estudios explicativos no buscan ya llegar a ese nivel, pero para ello ya, por ello, acá sí podemos tener lo que es la variable dependiente, la variable independiente, ¿no? En los estudios explicativos ya hablamos de variable independiente y de variable dependiente. Y justamente lo que busca un estudio explicativo es ver cuál es el impacto, ¿no? De la variable independiente hacia la variable dependiente. ¿Qué impacto genera la variable independiente hacia la variable dependiente, ¿no? Entonces, estos son los niveles de investigación que nosotros podemos encontrar o manifestar. Muy bien. Obviamente esto en el enfoque cuantitativo, ¿no? Y si yo, bueno, ya acá un poco lo que les he explicado, ¿sí? Muy bien. Y si yo quiero ver qué tipos de investigaciones puedo desarrollar en un enfoque cualitativo, nosotros podemos tener diferentes diseños de investigación en el enfoque cualitativo. Podemos tener estudios de caso, investigación-acción, estudios etnográficos, estudios fenomenológicos, ¿no? Históricos, entre otros. Voy a explicar básicamente algunos de ellos. Por ejemplo, las investigaciones cualitativas que tienen un diseño basado en el tema de estudio de caso. Básicamente, se enfocan en analizar determinada situación, determinada problemática, determinada circunstancia en un grupo de personas, en una organización, en un grupo de organizaciones. Los estudios de caso básicamente buscan explicar cómo es que se está desarrollando determinada circunstancia en un grupo de personas o en un grupo de organizaciones y busca sustentarlo amparado en la teoría y en investigaciones previas que ya hayan existido. Pero básicamente lo que busca es describir un poco cómo es que en ese grupo de personas, en esa organización,
se está dando, está suscitando ese fenómeno, esa circunstancia. Y busca respaldarlo, vuelvo y repito, con teoría y con investigaciones previas también. Investigación-acción es otro diseño que se puede dar. Es un diseño de investigación cualitativo un tanto más de carácter, que tiene una característica más de intervenir. No solo busca recolectar información, analizar la información, sino que también busca un poco más el tema de la intervención, por eso la palabra acción. Y normalmente son estudios que se enfocan a analizar, investigar determinadas problemáticas de carácter social para luego proponer, promover determinadas acciones que contribuyan a la mejora o a una mayor comprensión por parte de las personas que forman o de los sujetos que forman parte del estudio sobre la problemática o sobre la situación, ¿no? Que se está analizando, ¿no? Entonces, la investigación-acción no solo busca recolectar información, procesarla y llegar a unas conclusiones, sino que además busca proponer ciertas medidas de acción, ciertas medidas de, si se quiere, de intervención o de mejora de la situación que se está investigando, que se está analizando. En la investigación, acción se aplica mucho en el ámbito carácter social, porque son investigaciones que tienen pues una connotación más que nada de brindar soluciones a determinados problemas sociales que puedan existir, ¿no? Por otro lado, tenemos las investigaciones etnográficas, ¿no? Que básicamente son estudios más de carácter descriptivo, por ejemplo, aquellos que están en las disciplinas de de todo lo que es ciencias sociales, todo lo que es turismo, por ejemplo, utilizan mucho estudios etnográficos. ¿Por qué? Porque lo que pretende un estudio etnográfico es describir costumbres, creencias, prácticas sociales, ¿no? Algunas prácticas religiosas, parte de la cultura, del comportamiento que tiene un pueblo o en particular, ¿no? Entonces el estudio etnográfico está orientado a eso, a generar una mayor comprensión y describir más a detalle costumbres, creencias, características más que nada que tienen que ver con el tema de determinada cultura, determinado grupo cultural, ¿no? Por otro lado, tenemos los estudios fenomenológicos, que son estudios que suelen aplicarse mucho en este tipo, en investigaciones cualitativas, que en esencia los estudios fenomenológicos lo que pretenden es comprender a mayor profundidad determinado problema. Y para esto buscan recoger percepciones, perspectivas, interpretaciones que tienen los sujetos de estudio, la gente que es parte del estudio, las personas que son parte del estudio, ¿no? Entonces, los estudios fenomenológicos, en resumen, lo que buscan es llegar a una comprensión más minuciosa, más profunda de determinada problemática, ¿no? Los estudios fenomenológicos. Los estudios fenomenológicos, por lo tanto, suelen aplicar mucho, por ejemplo, las guías de entrevista, las entrevistas, y sobre todo entrevistas a profundidad porque buscan recoger información eh, más profunda de la que pueden encontrar haciendo una revisión documental, haciendo una revisión de documentos, ¿no? O simplemente observando, ¿no? En este caso, por eso es que los estudios fenomenológicos muchas veces utilizan la entrevista y sobre todo una entrevista a profundidad, ¿sí? Bien, ahora, bueno, ya habiendo hecho todo este recorrido, me permito hablarles un poco de los métodos de investigación que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Los métodos, por ejemplo, tenemos los métodos, el método deductivo, el método inductivo, el método hipotético deductivo, el método histórico y otros métodos, ¿no? Básicamente, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del método deductivo, el método deductivo se caracteriza por el hecho de ir de lo general, ¿no?
del método deductivo, perdón, es ir, en este caso, lo que pretendemos es recoger información, recolectar información y luego llegar a deducciones, ¿no? Que nos permitan, pues, digamos, concluir sobre lo que pretendemos investigar, ¿no? El método deductivo normalmente parte de lo general hacia lo particular. Es por eso que mucho en las investigaciones que aplican el método deductivo suelen estar reforzadas en primer lugar mucho por una revisión teórica bastante general para luego aplicar esta revisión en un ámbito más específico, más particular, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente encontrar la aplicación del método deductivo en investigaciones que tienen un tipo más aplicadas o investigaciones de tipo aplicadas. Entonces, lo que busca es, digamos, parte o aplica leyes generales, ¿no? Para explicar situaciones particulares, ¿no? Entonces, por eso es que parte de una revisión teórica, se ampara en teorías, en leyes, ¿no? Eh, universales para luego explicar una situación en particular. Por ejemplo, como les repito, aquellas investigaciones que son de tipo aplicada suelen desarrollar mucho el método deductivo. Por otro lado, tenemos el método inductivo, que va a la inversa del método deductivo. Si bien el método deductivo parte de lo general hacia lo particular, el método inductivo parte de lo particular hacia lo general. Es decir, primero voy a analizar una situación en específico. ¿Para qué? Para llegar a conclusiones que me permitan generalizarla, ¿no? Es decir, analizo una situación y aplicando el método inductivo puedo concluir que los resultados que yo he obtenido en ese objeto de estudio que yo he analizado pueden generalizarse y es algo que podamos evidenciar y que vamos a encontrar no solo en esa organización, no solo en ese grupo de personas, sino que lo vamos a encontrar en otras organizaciones, en otros grupos de personas. Entonces, el método inductivo es un método que va de lo particular a lo general. Analiza el fenómeno en específico, una circunstancia en específico, y luego generan conclusiones de carácter general, pretendiendo que estas conclusiones puedan aplicarse a diferentes organizaciones, diferentes grupos de personas, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, estudios fenomenológicos son estudios que utilizan el método inductivo, ¿no? Eh, los estudios experimentales, en parte, también son estudios que aplican, en cierta manera, el método inductivo, porque después de yo poner a prueba esa vacuna, puedo establecer conclusiones que me permitan decir que esa vacuna en cualquier persona que se aplique puede tener una efectividad de un 95, un 90, un 85%, ¿no? Entonces, los métodos inductivos van de lo particular hacia lo general. Y luego tenemos el método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo tiene la característica de que si bien está muy basado en lo que es el método deductivo, se basa de lo general en lo particular, pero en el método hipotético deductivo nosotros tenemos hipótesis. Partimos de hipótesis, las cuales buscamos contrastar, las cuales buscamos validar a través del proceso deductivo, ¿no? Pero partimos de hipótesis y aplicando el método deductivo buscamos llegar a buscamos validar o en todo caso rechazar las hipótesis que estamos planteando, ¿no? Entonces, todas aquellas investigaciones que tengan estas hipótesis y que apliquen y que sean más de carácter deductivo, el método que corresponde es el hipotético deductivo. Investigaciones, por ejemplo, que son correlacionales, aplican el método hipotético deductivo, porque en investigaciones que son correlacionales, ¿cuál es mi hipótesis? Existe relación entre esta variable y la otra, ¿no? Investigaciones explicativas también aplican el método hipotético deductivo, porque yo planteo mi hipótesis que existe impacto de la variable independiente hacia la variable dependiente, ¿no? Entonces, normalmente esos estudios tienen
hipótesis y por lo tanto aplican el método hipotético deductivo, ¿no? Salvo los estudios descriptivos, por ejemplo, los estudios descriptivos normalmente no llevan hipótesis, ¿no? Porque únicamente lo que pretenden es describir, entonces no calzarían en este tipo de método, ¿no? Por otro lado, tenemos los métodos históricos, que básicamente son métodos que buscan conocer el pasado o buscan información del pasado para poder explicar situaciones del presente, ¿no? Entonces, los métodos históricos están orientados a ello, ¿no? A tomar información del pasado para poder explicar situaciones del presente, ¿no? Y bueno, luego existen otros métodos, como por ejemplo el método sintético, que busca ya analizar un problema desde, digamos, desde las partes, analiza o segmenta un problema para poder analizarlo, ¿no? Entonces, digamos, hay otro tipo de métodos, pero acá quería resaltar algunos de los más importantes, ¿no? Investigaciones, normalmente investigaciones cualitativas, tienden a trabajar mucho con el método inductivo, ¿no? Investigaciones más cuantitativas utilizan en mayor medida el método deductivo, ¿no? Y sobre todo algunas que van con hipótesis, el hipotético deductivo, ¿no? Muy bien. Ahora, no es una regla que una investigación solo aplique un único método. Puede haber que las investigaciones apliquen más de un método, puede ser válido también. Bien, y finalmente tenemos las técnicas de investigación. Las técnicas de investigación, en el caso de las técnicas de investigación, nosotros tenemos diferentes técnicas que nosotros podemos aplicar dependiendo de nuestra investigación, ¿no? Por ejemplo, tenemos las encuestas, la observación, el análisis documental, la entrevista, los grupos focales, los test, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay que diferenciar porque a veces suele confundirse mucho una encuesta con una entrevista, son cosas diferentes. Las encuestas básicamente se utilizan en los estudios que tienen un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque están basados o están respaldados con una escala de Likert, lo cual pretende obtener los resultados de una forma más numérica para luego procesarlos también utilizando ciertas herramientas como el SPSS, por ejemplo, ¿no? Entonces, las encuestas pueden aplicarse a estudios correlacionales, a estudios explicativos. Funcionan bastante bien para este tipo de estudios. Luego tenemos la observación. La observación puede aplicarse en diferentes estudios, ya sean estudios cualitativos, cuantitativos, estudios, ¿no? Descriptivos sirven bastante bien, pero no solo en ese tipo de estudios, sino en realidad para todo tipo de estudio la observación puede aplicarse o debería aplicarse. Luego el análisis documental, que sobre todo, por ejemplo, estudios cualitativos aplican mucho el análisis documental, el análisis documental está orientado a tener una técnica que me permita analizar los documentos, estas fuentes de información documental, de una manera más metódica, más ordenada, para luego poder también llegar a conclusiones ordenadas, a conclusiones más certeras en mi investigación. Entonces, el análisis documental es una técnica que se suele emplear mucho en estudios cualitativos, ¿no? Ahora, el análisis documental, o sea, no solo sirve para analizar documentos de carácter narrativo, también nos sirven para analizar documentos que pueden ser, por ejemplo, estadísticos, como informes estadísticos. Nos sirve también para analizar, por ejemplo, podemos analizar desde, si estamos en el campo de las artes, podemos analizar pentagramas, podemos analizar poemas, ¿no? El análisis documental básicamente es una técnica que nos permite analizar cualquier tipo de documento, pero de una manera más metódica, más estratégica, que nos ayude a obtener los resultados de la investigación de una forma más ordenada, ¿ya? Luego tenemos la entrevista.
La entrevista es diferente a la encuesta porque en este caso la entrevista lo que busca es llegar a... la entrevista plantea preguntas abiertas para obtener respuestas también bastante amplias, ¿no? Entonces la entrevista, podemos aplicar entrevistas semiestructuradas, entrevista a profundidad. Funcionan bastante bien para los estudios cualitativos, las entrevistas, ¿no? La entrevista puede ser, les decía, semiestructurada en el hecho de que son entrevistas en las cuales el entrevistador va a tener más control sobre la persona o las personas a las que está entrevistando, de tal manera que no se desvíe mucho del tema central que se pretende recoger información, ¿no? Mientras que las entrevistas a profundidad son entrevistas en las cuales el entrevistador le deja mayor libertad al entrevistado para que pueda responder ampliamente ante la pregunta que se le realice. Luego tenemos los grupos focales. Los grupos focales también es otra técnica de investigación, o los focus group, en los cuales yo trabajo, la entrevista se maneja de forma más individual, pero en el caso de los grupos focales, yo trabajo con una mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, los grupos focales también funcionan bastante bien para investigaciones cualitativas. Y finalmente tenemos los test, ¿no? Sobre todo en el campo de la psicología, por ejemplo, se aplican mucho pruebas psicológicas, test psicológicos, ¿no? Estos test también pueden ser de utilidad para definitivamente recoger información valiosa, ¿no? Muy bien, bien, básicamente esto era lo que quería comentarles el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que haya podido complementar el aprendizaje que ustedes ya tenían. Ahora sí quedo dispuesto a responder las preguntas que ustedes puedan plantearme. Muchas gracias, doctor Ricardo. No sé si alguien tenga alguna pregunta para ser contestada ahorita por el doctor. Creo que fue muy claro, doctor. Espero que haya sido así, doctor Rodolfo. Bien, Bueno, de mi parte, no, no, sí, sí, le escucho, discúlpeme. no, no, nada más era agradecer también Rodolfo, disculpa, en el chat hay un comentario. adelante, léelo, si lo puedes ver. Sí, claro, con gusto. Menciona la estudiante Aranza Salomón. Por favor, doctor Ricardo, si podría repetir lo del análisis documental. Ah, claro que sí, claro que Gracias. sí. Muy bien. Bueno, cuando hablamos del análisis documental, normalmente el instrumento que nosotros empleamos para el análisis documental es una ficha de análisis documental. ¿Para qué sirve el análisis documental? El análisis documental sirve, es un, es una técnica que nos permite analizar documentos, pero estos documentos pueden ser de diferentes tipos, documentos estadísticos, documentos básicamente narrativos, ¿no? Hasta les decía yo que pueden ser poemarios, poemas, pueden ser pentagramas, si estoy en el campo de la música, ¿no? Entonces, básicamente el análisis documental es una técnica bastante amplia que nos permite de manera estructurada, de manera ordenada, proponer una metodología bajo la cual voy a analizar la información o los documentos que me van a dar data, que me van a dar información valiosa en mi investigación. Y les decía que el instrumento del análisis documental se llama ficha de análisis documental. Y normalmente las fichas de análisis documental son formatos que tienen, ¿qué cosa? Por ejemplo, tienen el título del documento, cómo se llama el documento. Luego tienen otro campo en el cual mencionan quién es o quién o quiénes son los autores de este documento. Otro campo donde indican de dónde ha sido extraído este documento, en qué fecha ha sido elaborado, ha sido creado el instrumento y cuándo ha sido extraído, ¿ya? Luego mencionan cuál es el objetivo principal del documento, cuáles son, y luego también otra parte en la cual yo puedo ahí poner el análisis
que básicamente es mi interpretación, mi análisis de la información que yo he revisado del documento y que voy a utilizar y voy a emplear para mi investigación. Entonces, las fichas de análisis documental son estos formatos, ¿no?, que buscan de alguna manera sistematizar, establecer una metodología ordenada bajo la cual yo voy a hacer la revisión de los documentos y voy a tener estas fichas que me van a ayudar a constatar de que yo he hecho la revisión de cada uno de estos documentos y me van a ayudar a, de alguna manera, organizar la información de una forma más apropiada para poder incluirla dentro de la investigación. Eso es el análisis documental. No sé si con eso respondo a la respuesta de Aranza Salomón. Sí, doctor. Fue muy clara su explicación. No sé si Aranza quiera comentar algo, pero fue muy claro. Sí, justo lo respondió por el chat. Dice que sí, gracias. Ok, espero que Muy sí. bien. Le agradece el doctor Casio por por la oportunidad de escucharlo y de esta clase. Muchas gracias. No, al contrario, agradezco tanto al doctor Javier López como a usted, doctor Rodolfo, y a todos los presentes. Un saludo de parte de la Universidad Norbert Wiener y de la doctora Gloria Noriega también, a nombre de todo el equipo de docentes de la universidad también. Muchas Muy- gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros presente. Le agradecemos a nombre de toda la Universidad Veracruzana, a nombre de la Facultad de Psicología y obviamente a nombre de la Coordinación de la Maestría en Psicología de las Organizaciones y Gestión del Talento Humano. Bien, no sé si quieras despedir, Javier. Si te parece bien, hacemos una foto de recuerdo, Rodolfo, para dejar de Claro, compartir. ¿Cómo ves? sí, muy Pues bien. agradecerle, doctor Ricardo, por este tiempo, a los jóvenes. Si pueden prender su pantalla, por favor, que no implique un accidente o otra situación de riesgo. Ahí va. No sé si por aquí, bueno, ya están listos. A ver, a las 3. Una, dos. Su mejor sonrisa, piensen que ya tienen 10 en la materia. Y 3. Ok, déjenme, hay dos pantallas, permítanme por favor, no se me vayan. Vamos a ponerle la otra pantalla. Una, dos, tres. Ya listo. Muy Pues bien. gracias, doctor. Agradecemos la atención, el compromiso y la participación y quedamos aquí a la orden en la Facultad de Psicología, doctor Ricardo. Gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Un gusto, un placer. Hasta otra oportunidad. Cuídense, Gracias. hasta luego. Gracias, doctor, y seguimos en contacto. Ahí le haremos llegar un obsequio y obviamente una constancia con valor curricular de esta plática. Muchas Y gracias. por ahí nos saluda a la doctora, y que pronto estaremos en contacto con ella con una masterclass que ahora le daremos nosotros para allá. Sale un abrazo Perfecto. y hasta Muy bien. pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, chicos, chicas, por estar aquí. Nos estamos viendo. Gracias. Me da gusto verte, Ana María. Ahorita ya vas a empezar la otra clase. Bien, ok, hasta luego. Juan, Francisco, un saludo. Saludos a todos, chicos y chicas. Nos vemos mañana. Bye. Bye, profe.